sistémicas que pueden condicionar cefalea. Por ejemplo, la vasculitis, ¿no? La vasculitis. Hablando siempre de casos que yo veo con frecuencia, la cefalea por lupus eritematoso, por ejemplo, es una cefalea bastante frecuente que se presenta en un 40% de pacientes con lupus y que se debe a un proceso inflamatorio de los vasos arteriales cerebrales. Esa, como ven, es una enfermedad sistémica que muchas veces puede presentarse solamente con una cefalea en la cual hay que investigar el tipo de cefalea, desde cuándo, síntomas acompañantes, exámenes complementarios y finalmente poder determinar a qué se debe esa cefalea. Pero hay enfermedades sistémicas que van a cursar con cefalea como primera manifestación. Las causas intracraneales, por ejemplo, abscesos cerebrales, meningitis, encefalitis, hemorragias subaracnoidea, hematoma intracraneal, hipertensión intracraneana, malformaciones arteriovenosas, no son condiciones frecuentes, pero sí son condiciones que conllevan riesgo de vida para el paciente. Extracraneales, glaucoma, también neuritis óptica, son situaciones graves que pueden condicionar, por ejemplo, ceguera del paciente, la pérdida de un sentido tan importante como es la vista. Trastornos en columna cervical. Hoy día veía una paciente con una artritis reumatoidea de larga data, de más de 20 años de evolución. Y la artritis reumatoidea particularmente afecta la articulación artroido-axoidea, la primera y la segunda vértebra cervical a nivel de la parte posterior, provocando cefaleas, pero que tienen la característica de ser cefaleas intensas asociadas a síntomas medulares, síntomas de, por ejemplo, ya me decía, siento sensación de calor, de quemazón aquí en el hombro y tengo sensación de corriente que me llega hasta los dedos. Entonces, en ese contexto, es una enfermedad sistémica, la artritis reumatoidea, una enfermedad sistémica, que afecta en este caso una articulación en particular, que es la articulación atloido-axoidea, y que determina una sinovitis, inflamación de la membrana sinovial y alteración del ligamento atloido-axoideo, que puede condicionar una cefalea por trastornos en esta articulación de la C1 y de la C2. Entonces, la cefalea siempre tiene un contexto que tenemos que investigar. De tal manera que los mecanismos que van a desencadenar cefaleas secundarias van a ser mecanismos, por ejemplo, por causas que determinen inflamación, edema o tracción de estructuras que tienen nociceptores. Y habíamos hablado de la meningitis, que tiene una cefalea, un tipo de cefalea bastante llamativo y bastante particular, que nos hace sospechar por sí misma la presencia de una meningitis como causa de la cefalea. Este tipo de cefalea, siendo una meningitis, es una cefalea holocraneana de inicio agudo. La mayor cantidad o el mayor porcentaje de meningitis son meningitis de origen bacteriano. Meningococo o neumococo, las bacterias más frecuentemente asociadas y que se asocian
a otros síntomas que nos hacen sospechar de un proceso infeccioso, fiebre, y que luego va a presentarse este tipo de cefalea, pero es una cefalea que se acompaña de hipertensión endocraniana y que característicamente el paciente va a tener rigidez de nuca. Y la rigidez de nuca se presenta rápidamente en el transcurso de las horas, rápidamente el paciente va a tener esta característica que es la rigidez de nuca. Les había comentado ya que siempre esta cefalea es precedida por una fiebre alta, que es endocraniana. El paciente por la inflamación y tracción de las meninges evita cualquier movimiento, por lo tanto tiende a mantenerse quieto en esta posición que semiológicamente se denomina posición en gatillo de fusil, que ustedes ya la han tenido estudiar en semiología, que además por provocar hipertensión endocraniana, por aumento del encefalorraquídeo, edema cerebral, va a provocar vómitos explosivos, pero además rápido deterioro del estado de conciencia. En ese contexto, la cefalea es muy característica y se asocia a los otros signos semiológicos que son rigidez de nuca, signo de Kernin y signo de Brudzinski, que ya los hemos visto también, ¿no? Signo de Kernin, signo de Brudzinski y signo de la rigidez de nuca. También vimos otro tipo de cefalea inflamatoria, que es la hemorragia subaracnoidea. Semiológicamente, la hemorragia subaracnoidea también desencadena una cefalea de inicio rápido, pero a diferencia de la cefalea de la meningitis, la cefalea de la hemorragia subaracnoidea es una cefalea súbita. No es una cefalea que se instaura en cuestión de horas, 12, 24 horas, no. Es una cefalea que aparece súbitamente. Y luego se acompaña de signos meningios, de rigidez de nuca. La característica que puede diferenciar, o que diferencia definitivamente una hemorragia subaracnoidea o la cefalea por hemorragia subaracnoidea de una meningitis es la fiebre. Tiene los signos meningios, sobre todo la rigidez de nuca, que adquieren otro nombre, porque no son por infección, son signos por inflamación, por presencia de sangre, que la sangre resulta ser el elemento irritativo, inflamatorio de las meninges, pero va a ocasionar estos signos que se llaman meningismo, ya no signos meningios, sino meningismo. Aumenta también la presión endocraniana, aparecen vómitos, y ese aumento de la presión endocraniana, la hipertensión endocraniana, se produce rápidamente con el riesgo de provocar una herniación del cerebro y del tronco hacia el agujero magno y provocar una muerte súbita del paciente. Y la causa es precisamente la ruptura de vasos sanguíneos que pueden tener una malformación arteriovenosa o que pueden tener una, sobre todo en pacientes ancianos, hipertensos, en los cuales hay arteriosclerosis, rigidez de la pared vascular que va a condicionar ruptura de vasos sanguíneos, provocando una cefalea de inicio rápido, intenso y progresivo, que además se asocia a un rápido trastorno del estado de conciencia. Estas características acompañan y son diferenciales de la cefalea por hemorragia subaracnoidea, de la cefalea por meningitis bacteriana. La causa casi siempre es una malformación arteriovenosa, un aneurisma,
casi siempre se asocia a un esfuerzo físico, la mayoría de las veces como una maniobra de Valsalva, que es aumentar la presión intraabdominal, que aumenta la presión intratorácica y aumenta la presión a nivel de los vasos intracraneales, que puede provocar entonces una ruptura. La cefalea es descrita como explosiva, un dolor de cabeza que nunca ha experimentado el paciente, se asocia a rigidez de nuca en el 75% de los casos, y fíjense que en la mitad de los pacientes tiene una presentación similar a una meningitis. Hay datos entonces que ustedes tienen que tomar en cuenta que son francamente diferentes uno de otro. Otro tipo de cefalea inflamatoria es el tumor cerebral, pero en este caso el crecimiento del tumor es el que va ocasionando compresión y desplazamiento de la masa encefálica. Sabemos que la masa encefálica no duele, pero conforme va creciendo, va comprimiendo estructuras que sí van a provocar dolor. Entonces, al crecer un tumor cualquiera, un absceso, una cisticercosis, un astrocitoma, una metástasis, va a provocar tracción local o tracción a distancia, ¿no? Por crecimiento y edema periférico de estructuras que ya son sensibles al dolor. De ahí que aparece una cefalea, y la cefalea, conforme va desarrollándose una masa tumoral, va a haber signos locales de dolor, va a haber desplazamiento encefálico y va a haber también obstrucción vesicular, lo cual va a aumentar la presión intracraneana, y dependiendo de la localización del tumor van a aparecer síntomas de focalización neurológica, ¿no? Por ejemplo, parálisis, hemiplegia, convulsiones, afasia, ceguera, ¿no? Dependiendo de la localización del tumor. Ese es un tumor que, fíjense, es una masa mixta, que además parece haber sangrado, pero que poco a poco va provocando un desplazamiento de las estructuras del parénquima cerebral, va desplazando el parénquima cerebral, pero además también va desplazando la línea media, porque aquí está el tronco encefálico, y va desplazando, y seguramente esto, cuando siga creciendo, va a provocar también síntomas de compresión a nivel de tercer ventrículo. Enfermedades sistémicas, como la vasculitis de grandes vasos, que se llama vasculitis de células gigantes, o enfermedad de Horton, cefalea de células gigantes, que no es Horton es la otra. La arteritis temporal es una vasculitis, y ahorita de repente estamos aprendiendo más de vasculitis en términos generales, en términos de la población general y de los médicos también, porque, por ejemplo, el gobernador Luis Fernando Camacho tiene una vasculitis como diagnóstico, ¿no? Entonces ya mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué es una vasculitis? ¿Y por qué es una vasculitis? Y nosotros estamos en la obligación de saber qué es una vasculitis. Bueno, las vasculitis son enfermedades sistémicas en las cuales su nombre está indicando hay una inflamación de vasos sanguíneos. ¿De qué parte de los vasos sanguíneos? Del endotelio. El endotelio sufre un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es en general un proceso inmunomediado. La mayoría de las veces es autoinmune, quiere decir que hay
un desconocimiento o hay una pérdida de la tolerancia de nuestro sistema inmunológico a ese tejido que es el endotelio. Como hay una pérdida de tolerancia o un desconocimiento del endotelio, se va a desencadenar toda una respuesta inmunológica que va a ir a detener a través de mediadores inflamatorios a destruir ese tejido que no está reconociendo. Por lo tanto, las vasculitis se manifiestan en cualquier parte del cuerpo, porque tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Entonces, una vasculitis se puede manifestar en la piel, en los pulmones, en los riñones, a nivel cerebral, a nivel de páncreas, por ejemplo, a nivel de piel. Donde ustedes menos piensen, puede manifestarse una vasculitis, porque es una inflamación endotelial de vasos sanguíneos arteriales. Las vasculitis se clasifican de acuerdo al tipo de vasos sanguíneos que afecten. Sabemos que hay vasos sanguíneos arteriales de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Esta vasculitis, la arteritis temporal, es una vasculitis de vasos de grueso calibre, como por ejemplo la arteria temporal. Como es una vasculitis sistémica que afecta principalmente la arteria temporal, la cefalea se va a presentar asociada a síntomas sistémicos, a síntomas inflamatorios sistémicos. Esos síntomas inflamatorios sistémicos ya los conocemos porque conocemos cuáles son los mediadores. Los mediadores son prostaglandinas, interleucinas, prostaglandinas, etc. Todas sustancias que provocan fiebre, dolor, edema tisular y lesión tisular que finalmente va a terminar dando lugar a muerte celular, porque así actúa nuestro sistema inmunológico, ¿no? En este caso, la arteritis temporal implica la lesión inflamatoria principalmente de los vasos temporales, de las arterias temporales, dando como síntomas una cefalea localizada a ese nivel, con sensibilidad a nivel de la arteria temporal y además manifestaciones inflamatorias superficiales de la arteria temporal. Este tipo de cefalea habitualmente es de inicio brusco, intenso, de predominio temporal, que solamente mejora con corticoides. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio inmunomediado. Va a mejorar con antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo ibuprofeno, diclofenaco, etc. Pero esos no son inmunosupresores. Los corticoides son antiinflamatorios y tienen acción inmunosupresora dependiendo de la dosis. Cuando utilizamos más de 20 miligramos, ya son antiinflamatorios, pero al mismo tiempo son inmunosupresores, que es lo que en este caso queremos, modular el sistema inmunológico. Los síntomas más importantes para poder identificar este tipo de cefalea es que se asocian a síntomas sistémicos, mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso, que son síntomas sistémicos que nos están indicando que la cefalea se manifiesta de cierta manera, pero que hay síntomas importantes que nos permiten pensar en esta enfermedad. Además, no se presentan en cualquier grupo etario porque son de preferencia en adultos mayores y de preferencia en varones. Entonces, también tienen ciertas características epidemiológicas que nos hacen pensar en este tipo de enfermedad como
origen de la cefalea. Bien. ¿Cómo hemos dividido las cefaleas en cefaleas primarias, que son aquellas que son sintomáticas, muy sintomáticas, pero que no revierten ningún riesgo de vida para el paciente, y aquellas cefaleas secundarias que sí pueden tener complicaciones y riesgo de vida para el paciente? Es importante identificar elementos que son, como dice aquí, señales de alarma de una cefalea, que nos permiten diferenciar de una cefalea primaria de una cefalea secundaria, como por ejemplo dolor intenso de comienzo súbito y brusco. Un dolor de ese tipo siempre debe llamarnos la atención y vamos a pensar en una cefalea de origen por una malformación arteriovenosa, una hemorragia subaracnoidea. Empeoramiento brusco de una cefalea crónica, es decir, aquel paciente que sí tiene dolor de cabeza, pero que de pronto esa cefalea cambia, deja de ser la cefalea de siempre para presentarse de otra manera, con más intensidad, con otros síntomas asociados. Esa cefalea también tiene que llamarnos la atención. Cefalea de frecuencia o intensidad creciente. También una cefalea que venía una vez cada 2 meses o una vez cada mes, que de pronto se hace diaria y que además no mejora y por el contrario empeora, va aumentando de intensidad, también tiene que hacernos sospechar de que algo está provocando esta cefalea diferente y que tenemos que investigar. Localización unilateral estricta, es decir, a esta cefalea que solamente se ubica en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado, y que se asocia a síntomas como síntomas neurálgicos. Ahí claramente vamos a pensar en cefaleas por una neuralgia del trigémino, neuralgia occipital, o también esta cefalea que es grave, que es la cefalea racemosa o cefalea en racimos, que hemos hablado como cefalea primaria, pero que por la intensidad de este tipo de cefalea lleva a depresión, lleva a pérdida laboral, lleva a un contexto que está descrito que puede inclusive llevar al suicidio del paciente. Por lo tanto, es una cefalea que sí necesita una atención especial y un tratamiento especializado también. Cefalea con otras manifestaciones físicas como fiebre, náuseas, vómitos. Cefalea que se asocia a trastornos de conducta. Cefalea que se asocia a crisis convulsivas. Cefalea que se asocia a ciclos meningios, o cefalea que tiene evidentemente datos de enfermedad sistémica. Cefalea precipitado por un esfuerzo físico, tos o cambio postural. Ya habíamos mencionado también que eso significa una maniobra, como una maniobra de Valsalva, que aumenta la presión de vasos sanguíneos intracraneales y que sí tiene que llamarnos la atención. Dolor de características atípicas. Cefalea que no mejora con un tratamiento adecuado, y cefalea de presentación principalmente nocturna. Como ven, hay datos, todos que son de interrogatorio. Por eso es que cuando uno ve a un paciente con cefalea, tiene que tener muy claro qué va a preguntar, qué va a buscar y cuáles son
las respuestas que deben llamar la atención para derivarlo o para proceder con otro tipo de conducta. A ver, vamos a ver entonces esta pequeña historia clínica como ejercicio después de haber visto el tema de cefalea, ¿no? Dice paciente de 46 años, hipertenso, que presenta cefalea súbita intensa mientras subía las gradas del edificio. Segundos después pierde el conocimiento y es llevado a emergencia en ambulancia. Al llegar presenta vómito explosivo, se encuentra inconsciente con una Glasgow de 8 y además rigidez de 9. Digamos que ese paciente le llega aquí a su compañero que está de turno en emergencia. ¿Qué es ese paciente? ¿Lo leo? No, ¿qué vas a hacer? Ah, Primero, ¿qué piensas? que está hipertenso, de que nada, se le subió la presión más. Tenía un aneurisma. ¿Se le subió la presión? Mucho. ¿Una CB puede ser, doctora? No. ¿Una CB puede haber sentido? Tuvo un aneurisma Podría pasar a meningitis, pero y se le reventó. Y es una... una... Sí, exactamente. Una hemorragia es una idea. Es lo más... Exactamente. Hay que pensar en las hemorragias idea. Entonces, si solo piensas que es hipertenso, el paciente se va a morir. Se te va a morir y después va a venir la familia y te va a decir negligencia médica. ¿Es una cefalea primaria o secundaria? secundaria inflamatoria. Secundaria. Ujú. Doctora, entonces la única diferencia sería la fiebre aquí, en este Sí, no hay caso, fiebre con la y es meningitis súbita. bacteriana. No. Es ¿No? que este es inicio súbito. A las presentaciones Es en todo, curso es físico. todo el contexto. ¿Lo lees? Es todo el Estaba contexto. subiendo y Primero, por eso se le reventó el aneurisma. El antecedente de que es hipertenso. Segundo, la cefalea es súbita, es intensa. Y Además, sí, se presenta mientras estaba haciendo ejercicio esfuerzo físico. Eso es la clave. Luego se asocia a síntomas neurológicos, pierde el conocimiento. Cuando llega, tiene un vómito explosivo. ¿Eso qué nos está indicando? Hipertensión endocraneal. Está inconsciente, tiene un Glasgow 8. ¿Ya les he enseñado la escala de Glasgow? Sí, ¿Sí? menor a Paciente 8 que está con muerte con un cerebral. deterioro del estado de conciencia y además rigidez de noche. Sí. No es solo la fiebre, es todo el contexto. Es Ningún inicio dato súbito. aquí es menos importante. Todos son datos que seguramente yo podría adornarlos más, ¿no? Digamos 48 años, fumador, qué sé yo, taxista, que luego de tener una discusión con un pasajero a la 1 de la tarde, presenta cefalea intensa. Ese contexto también es importante. ¿Por qué? Porque a la 1 de la tarde normalmente hay mucho tráfico, los choferes están más estresados, normalmente son sedentarios, tienen sobrepeso, normalmente son hipertensos, no duermen bien. Hay todo un contexto que uno podría ir relatando más, con más detalle, pero que como está resumido acá, en que es un paciente hipertenso. Pero nada del paciente es menos importante. Y son importantes los datos positivos como los datos negativos. En este caso, no tiene fiebre, es un dato negativo. Si no tiene fiebre, me hace pensar menos en una meningitis bacteriana. Me hace pensar menos, probablemente, porque en medicina todo es probabilidad. Todo es probabilidad, ¿no? Vamos a ver otra historia.
a ver. Dice, paciente 38 años de edad con cefalea holocraniana persistente de 2 semanas de evolución, asociada a anorexia, fiebre vespertina, astenia acentuada. Antecedentes de estar en tratamiento con antirretrovirales por síndrome de inmunodeficiencia adquirido, diagnosticado hace 4 años. Al examen físico, el paciente está enflaquecido, desorientado en tiempo y espacio, con rigidez de nuca, Kerning y bruxismo. Entonces este paciente llega también a consulta y ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Qué piensas? La punción, pues. Primero, ¿qué tipo de cefalea es? Sí, Secundaria. ¿Qué inflamatoria. piensas en base a esos antecedentes? Al cuadro clínico, ¿perdón? Una meningitis bacteriana. O también por hongos, ¿será? ¿Cuáles son los datos que te hacen pensar en una meningitis? Tiene SIDA. Sometido a esto. Tiene SIDA y de por sí ya es inmunodeprimido. Y Pero está en también tratamiento. la rigidez de nuca, Kerning-Buzinski. Y también por la cantidad de tiempo, ¿no? Persistente hace 2 semanas. También puede ser por hongos, ¿no? Viral. Criptococcus uniforme en causa. ¿Cuál era? Neumocitis. ¿Qué opinas? ¿Salió positivo a qué? Kerning y Buzinski. Brudzinski. Más que todo eso. Kerning, Brudzinski. ¿Cómo es el signo de Kerning? La pierna para arriba y el cuello para No acá. sabe. El de Brudzinski. No sabe. Hay que saber. Pierna para arriba, cuello para acá. Aplicar qué signo de Kerning y qué signo de Brudzinski. Pierna para arriba. A ver, ¿quién tiene alguna otra opinión? La persistencia de la cefalea también podría ser. Una cefalea persistente de 2 semanas de evolución. ¿Qué tiene que ver eso? Que las bacterias tienen un tiempo de incubación y conforme avanzas van empeorando los síntomas. Y también podría ser por hongos, porque en bacterio al avanzar también había hongos que causaban meningitis en pacientes con SIDA. ¿Cuál? El Cryptococcus neoformans. ¿Quién tiene otra opinión? Puede ser una meningitis viral por el inicio que va gradual de hace 2 semanas. Y porque está inmunodeprimido también. Sería hacerle una punción lumbar, ¿no? No. ¿Quién repetimos? Cuando uno ve un paciente son importantes los datos positivos como los datos negativos. Tenemos como datos positivos primero uno tiene que plantearse una impresión diagnóstica, ¿no? Y luego ir agrupando los síntomas con los datos que son positivos y negativos. Bueno, vamos a empezar por lo básico, que tiene una cefalea. Pero esta cefalea se asocia a otros síntomas, ¿no?
Otros síntomas que hemos aprendido que cuando hay esto, característicamente esa cefalea solamente puede permitirme un diagnóstico grande que es un síndrome meningio. Tiene un síndrome meningio, ¿verdad? En base a este síndrome meningio, tengo que plantearme qué puede provocar un síndrome meningio. Un síndrome meningio puede estar condicionado por una hemorragia subaracnoidea. ¿Creen que tiene una hemorragia subaracnoidea? ¿Hay datos de hemorragia subaracnoidea? No. ¿Por qué? Porque no es súbita. El dolor tiene 2 semanas, 15 días. Por lo tanto, una hemorragia subaracnoidea es poco probable que sea. Puede ser una meningitis bacteriana, ¿no? Una meningitis bacteriana es un cuadro que se presenta rápidamente, que comienza con fiebre, que en el transcurso de poco tiempo, 6 horas, 12 horas, 24 horas, el paciente ya tiene signos neurológicos, además de rigidez endocardíaca y difusión. El paciente tiene 2 semanas. Entonces, con 2 semanas de una meningitis bacteriana, este paciente ya se hubiera muerto. Entonces es fúngica. ¿Podemos tener otros tipos de meningitis? Sí. ¿Cuáles conocen? Parásito. Meningitis por Micóticos. criptococo. Sí, piripiri. Puede ser, ¿verdad? Porque como dijo su compañero, en bacteriología vieron que estos hongos eran frecuentes como causa de infección en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Sí, puede ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a saber? Hacer el análisis físico. Entonces habrá que hacer una punción lumbar, ¿no? Esta sí puede ser, ¿no? ¿Qué otro tipo de meningitis puede ser? Una meningoencefalitis por toxoplasmosis igual porque me da algo. Una meningoencefalitis por toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una parasitosis que no cursa con rigidez de nuca, no cursa con Kernin y no cursa con Klebsiella. ¿Podemos pensar en un tumor? Todo podemos pensar, tumor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pensar en un tumor? Porque el tumor ha estado creciendo y en estas 2 semanas pudo haber imprimido y haber daño en la meninge y pudo haber no provocado una meningitis, sino haber comprimido dentro de todo el cráneo. Y por eso puede ser el dolor persistente de 2 semanas. Bueno, pero el paciente tiene signos claros de meningitis. Sí, igual tiene fiebre, me equivoqué. Entonces, un tumor,
poco más. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes en un paciente inmunodeprimido? Tuberculosis, se están olvidando de la tuberculosis. ¿La tuberculosis puede ocasionar meningitis? Sí. Entonces, nosotros pensamos en una meningitis por tuberculosis. Tenemos que recordar qué es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis tiene síntomas y signos y tiene principalmente compromiso Los pulmones. pulmonar, ¿verdad? Les encanta viajar. Pulmonar. Pero aún siendo tuberculosis pulmonar, la enfermedad se caracteriza por Migrar. fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso. Y la fiebre, además, es una fiebre no muy alta, habitualmente vespertina, que se asocia a diaforesis. ¿Cuáles de estos datos tiene el paciente? Fiebre vespertina. Y anorexia también. Prácticamente todos, ¿no? Prácticamente todos. Entonces, pareciera que más es una meningitis Tuberculosis. Vespertina es que no, De tal manera no es muy que fuerte su fiebre. estamos frente a estos gobiernos, una meningitis por criptococos o una meningitis tuberculosa. La meningitis por criptococos dará fiebre. No me acuerdo. Sí, no sé, no me acuerdo. No puedo ver si no sé. No es una manifestación principal o característica del criptococo el aumento de temperatura. La meningitis por criptococos se asociará a anorexia, astenia, pérdida de peso, diaforesis, la banalidad. No, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con este paciente? Primero vamos a ver que no tenga signos de hipertensión endocraniana. Si no tiene síntomas o signos de hipertensión endocraniana, como no está descrito aquí, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una punción normal. Y si sale turbio, Una punción meningitis. normal. Y si no, ¿Cómo nos va a salir el líquido? O parecido. El líquido va a salir un líquido claro. Tanto en la meningitis por criptococo como en la meningitis tuberculosa, el líquido es claro. ¿Qué nos va a dar la diferencia? ¿Cómo van a estar las proteínas? Alfa. ¿Cómo van a estar las células? En una infección aguda van a haber más segmentados, ¿no? En cambio, en una infección por criptococo o por tuberculosis van a estar más los linfocitos. Entonces, va a haber un aumento de células, pero a predominio linfocitario. Van a centrifugar el líquido y vamos a encontrar, si tenemos suerte, bacilos, ácido alcohol resistentes,
y nos va a dar el diagnóstico de Tuberculosis. Pero, ¿qué hacemos para diagnosticar una meningitis por criptococo? ¿Qué tinción hicieron para ver el criptococo? No se lo vea, sino más a los criptococos. Sí, era. Entonces, si ustedes hacen Me acordé. punción lumbar, ven el líquido claro y se mantienen con un síndrome meningio y tienen esta posibilidad diagnóstica, tienen que poner examen citoquímico bacteriológico de líquido cefalorraquídeo y tinta china, que si no lo piden, no lo van a hacer. Entonces deben pedir tinta china. Bien. Este paciente probablemente sea un paciente con meningitis Tuberculosis. Tuvo en ese caso. Fuera una meningitis tuberculosa, ¿qué tratamiento le van a hacer? Acitromicina, estreptomicina, irepe. Me confundí. El irepe. Rifampicina, estreptomicina. Es la misma doctora que la que se hace para tuberculosis pulmonar. ¿El irepe? Rifampicina, estreptomicina. Isonamida. ¿Y cuál era la otra? ¿Y cuál era la P? Si tuviera signos de hipertensión endocraniana, ¿qué hace? Se mueren, ¿no? ¿Una descompresión? ¿Cómo? ¿Está ladrando? Se muere el paciente, se le va a morir. ¿Cómo? Administrar corticoides. El paciente ya es inmunodeprimido. Si le damos corticoides tenemos que darle dosis elevada. Diurético. Y es un paciente inmunodeprimido. Empezamos en tuberculosis, Hipertensión. vamos a Puede grabar. dar dexametasona, pero no hay que. ¿Puedo dar diurético? ¿Perdón? Diurético, pues. Diurético. ¿Qué tipo de diurético? El único diurético que puede disminuir la hipertensión endocraniana, ¿cuál es? Tenemos dos. ¿Diurético? Se me fue. ¿Acetazolamida? ¿Qué tipo de diurético es la acetazolamida? O un diurético osmótico, que es el manitol, Se me moría el que paciente. no es estrictamente diurético, sino que es, al administrar manitol endovenoso, aumenta rápidamente la osmolaridad plasmática y se absorbe líquido intersticial de donde sea para ser eliminado. Entonces, manitol es lo que se utiliza cuando hay hipertensión endocraniana. Bueno, pero varias veces les he dicho yo que cuando no se puede hacer punción lumbar, hay que llamar al neurólogo si no lo saben hacer y hacer una punción suboccipital. Punción lumbar para tener muestra de ello. No necesitamos descomprimir, porque si descomprimimos el paciente se va a morir. A ver, esta paciente de 13 años de edad que es retirada del colegio por su madre por presentarse tarea intensa de 1 hora de evolución hemicraneana pulsátil asociada a náuseas, vómito,
en una ocasión, precedida de sensación de luces y parestesias en manos. Cuadro que se ha venido repitiendo desde los 10 años, casi siempre en los días previos a su menstruación. Cuando Eso está llega difícil. a que la examines, no ¿Será tiene una nada. migraña? ¿Qué es? Es una cefalea primaria. Ah, Claro. primaria. Una cefalea primaria. Ustedes son expertas en migraña. ¿Qué tipo de cefalea es? ¿Qué diagnóstico plantea? ¿Tumor en la hipófisis? ¿Qué puede ser? ¿Estás pensando? La mamá ya te está mirando feo porque la mamá está preocupada. Examen físico sin alteraciones, migraña. Dolor pulsátil. Tienes razón, el dolor pulsátil ¿Qué más puede ser? es náusea, sensación de Migraña por vez pulsátil. Y es una adolescente. ¿Y es previo a la y es menstruación? mujer. Sí, sí, sí. Una sensación de luz. Pero ya todo tiene 13. Dijo que en la adolescencia se presenta. Se presenta más. Es mujer. Es mujer. Tiene algo, pero viene hace 10 años. Viene ¿El previo. diagnóstico oficiario? Desde los 10 años. ¿Qué síntomas te hacen pensar en tu Desde los 10 oficial? años. ¿Y cuántos años tiene? 13, Por 3 años. lo que dice que tiene dolor de cabeza días previos a su menstruación, es una alteración hormonal. Y aparte dice de los 10 años, que es donde empieza a producirse la hormona, generalmente en las niñas. Entonces, relación con la menstruación. Aparte dice que tiene problemas de visión, ¿verdad? ¿De qué? En la visión, si mal no me equivoco. Ah, Cuando existe un tumor, generalmente sí, sensación de luces. hay fotosensibilidad y dependiendo si crece o no, puede haber vómito. concuerda. ¿Qué le harías entonces a la paciente? Resonancia. Ah. Con seguro. ¿Qué es eso? Dios? ¿Un tumor hipoficiario en 2 años crece? Si es un tumor, ¿crece? Crece. Y en 2 años, ¿es posible
posible que se mantenga solamente dando cefaleas periódicas? No. Poco probable. Es posible que no tenga otro tipo de manifestaciones neurológicas si es que es un tumor hipoficiario. No solamente va a secretar, digamos, o va a tener feedback a nivel de la producción de estrógenos, de ovario, la FSH, LH, todo ese ciclo hormonal, sino que además van a haber otras hormonas implicadas, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar en un tumor hipoficiario, esa paciente va a tener primero trastornos visuales, porque la hipófisis está asentado sobre qué? Sobre la silla turca. Y sobre la silla turca están ¿qué? Los nervios ópticos. Entonces, esa paciente, si tuviera un tumor hipoficiario, las manifestaciones visuales no son luces esporádicas, sino son una alteración en su trastorno voy a poner otro nombre, ya, área visual, campo visual. Campo visual, en su campo visual. Entonces va a tener trastornos en el campo visual, va a haber ceguera en algunos segmentos, en algún cuadrante de su campo visual. Y va a tener seguramente otros cambios hormonales. Aquí lo que hay muy claro es que la paciente tiene 13 años, está en plena adolescencia, su crisis le da en el colegio, es hemicraneana, no es holocraneana, es hemicraneana, es pulsátil y se asocia a náuseas y está precedida por el dato más importante que son lo que denominamos auras, discotomas cintillantes o decimos cuadrantopsias. Alteraciones somatomórficas que la paciente siente. Yo más que todo te digo, en la menstruación las mujeres se ponen más Cuadro que se ha venido repitiendo desde los 10 años, 3 años, con este cuadro, casi siempre los días previos a su menstruación. Sí. Hemos dicho que dentro de los factores precipitantes, primero que se presenta sobre todo en mujeres, comienza casi siempre en la adolescencia y como factores precipitantes están los cambios asociados a una tensión premenstrual, ¿verdad? No encontramos nada en el examen físico y si fuera un tumor hipoficiario seguro que tendría otras alteraciones ya en 3 años de evolución. La diferencia entonces entre interrogar y tener claro un cuadro u otro cuadro, está, fíjense, que le va a costar $400 una resonancia magnética frente a un tratamiento por 2 días de la cefalea de la crisis que tienen y el tratamiento por 3 meses, si es que es una cefalea recurrente, incapacitante, tiene que hacer tratamiento por 3 a 4 meses con un vasodilatador habitualmente bloqueante de los canales de calcio, que no le va a costar más de 120 dólares. Pero al margen de eso, una cosa es decirle a la mamá, posible que tenga un tumor, y otra cosa es decirle, es una migraña, tiene que tranquilizarse, está asociada al estrés, estos pueden ser los factores desencadenantes, estos son los alimentos que tienen que evitar,
tiene que hacer cierta actividad física relajante y volver a controlar. Entonces, así ese es un cuadro clínico muy típico de una migraña clásica. Doctora, Sí. las paresthesias en las manos es por ese trastorno en los canales de calcio. Las parestesias en las manos está como síntoma que se acompaña dentro de los síntomas premonitorios o los síntomas, el aura que tiene el paciente por la etapa previa de vasoconstricción que se produce y que deja por cierto tiempo algunas áreas hipóxicas, que es ahí que se va a manifestar los síntomas técnicos que anuncian la crisis de migraña. Los exámenes que uno pide no siempre tiene que pensar en el resultado, que puede venir normal, pero habitualmente los médicos tendemos a exagerar un poquito. Podemos recibir un resultado que nos diga calcificación de los plexos coroideos. Entonces, como ahora el internet permite todo, y los pacientes ya le han pasado por muchas manos antes de llegar a uno el informe, dice calcificación de plexos coroideos. Y se ponen a investigar y entonces encuentran un montón de información y ya vienen con diagnóstico y tratamiento. La calcificación de plexos coroideos pues es normal, no pasa nada con eso. Pero ya asustó mucho a quien tenía ese análisis. A ver, esa otra interesante. Paciente de 27 años de edad que acude a emergencia llevada por su amiga por presentar convulsiones crónicas generalizadas mientras estaba sentada en un parque. Tiene antecedentes de cefalea persistente desde hace un mes atrás. Holocraniana que se ha intensificado progresivamente. Refiere que inicialmente tomaba dinosador una vez al día y actualmente toma cada 8 horas sin mejoría. Niega fiebre, niega antecedentes patológicos y al momento del examen físico es normal. A ver, ¿quién se anima a analizar este caso? Un premio en la convulsión. Estaba sentado en el parque. Primero, ¿es una cefalea primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Entonces es una cefalea en la cual ustedes han detectado que hay síntomas asociados, ¿no? ¿Qué síntomas les llaman la atención? La convulsión. Entonces son síntomas neurológicos. Cefalea con síntomas neurológicos. ¿Tiene fiebre? No. No. ¿Tiene rigidez de nuca? Tampoco. No. ¿Está focalizada? No, no está focalizada. No está focalizada. Mejoraba con un dioxador y ahora no mejora. Quiere decir que ha sido Sí, progresiva. vamos a esperar. Pero la paciente ha convulsionado. ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué van a hacer? Ah, de verdad. Cefalea de un mes, persistente, progresiva, Tumor, ¿no? que desencadena una crisis convulsiva. Un tumor ahí, ¿no, doctor? Un tumor cerebral. Un tumor cerebral. ¿Qué le van a hacer? Y ahí la resonancia magnética. La resonancia. Ahí sí tenemos que realizar resonancia. Y seguramente nos vamos a encontrar con un tumor. 17 años, tal vez una explosión.
Bueno, pueden irse porque dice que tienen clase. Gracias, doctor.